Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Te alabamos, amado Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria, la honra, el honor. Colocamos delante de ti nuestras vidas, pidiéndote, Señor, que nos bendigas, porque somos tus hijos, Señor. Nos gloriamos, Señor, en conocerte, Dios de los cielos. Sabemos que oirán, Señor, de nuestros labios la gente y se alegrará, Señor, porque hemos venido a este lugar a engrandecer tu nombre. Te alabamos dándote gracias, bendiciendo tu nombre, exaltándote, Señor. Colocamos la vida de tu siervo, el pastor Fabio, en tus manos, pidiéndote, Señor, que reveles tu palabra, Señor, que abra su entendimiento, Dios de los cielos, que nos hagas conocer a través de su vida, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra, el honor y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Busquemos en la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Señor, te damos gracias. Hoy bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nos das la bendición del estudio de tu palabra, de la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que estés con nosotros, que seas tú dirigiéndonos por medio de tu Santo Espíritu y que este mensaje nos aproveche para sustentar nuestra fe en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Enseguida vamos a leer la versión Dios habla hoy. 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre. La semana 70 de Daniel se conoce este pasaje. ¿Por qué es importante entender esta visión profética? Primero, por lo que nos llama la atención, que es antigua. El Señor le da esta visión a su profeta Daniel y tiene que ver con el acontecer o el desenvolvimiento histórico de la humanidad. Es asombroso que en la mente de Dios todo ya está escrito. Dios conoce la historia y Él es el que prácticamente la determina, la escribe, guía a los pueblos, a las civilizaciones que han existido en toda la historia de la humanidad. Por eso es importante estudiar también el sueño que tuvo Nabucodonosor, que se registra en el capítulo 2 del libro de Daniel, y la interpretación de ese mismo sueño. Ese no es el tema de hoy, pero más adelante, si Dios nos permite, lo estudiaremos. En resumidas cuentas, el sueño de Nabucodonosor representa, en una visión humana, podríamos decirlo así, en un solo hombre, o sea, el humanismo propiamente dicho, la imagen que ve Nabucodonosor en su sueño es el humanismo en toda su extensión,
en toda su cultura, comenzando por la cabeza de oro que representa al mismo Nabucodonosor. Luego le sigue el pecho, los pectorales, que representa a otra civilización que continuó después del imperio babilónico. Se levantó el imperio medo-persa. Posteriormente viene el imperio griego, que se representa en los muslos de esta imagen, y las piernas representan al imperio romano. Entonces es asombroso que Dios, en una visión, en un sueño, ya tenía escrita toda la historia de la humanidad. Obviamente, pues que esto es más profundo, lo estoy tratando de compendiar. Y los pies representan la última fase de la humanidad, es decir, la imagen que observa Nabucodonosor en su sueño y que le interpreta el profeta Daniel hace referencia a la cultura humana en su historia, las civilizaciones humanas en su historia. Desde Génesis capítulo 3 hasta nuestros días, esa historia se está escribiendo. Muy buena parte ya se ha escrito. Y lo que falta por completarse es lo que se refiere a los últimos tiempos. En la semana 70 de Daniel también se observa este registro histórico. Primero, porque dice el Señor en la visión que le da a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas no son literales, no las podemos entender como 70 semanas. Es un conjunto de años, un periodo profético largo, prolongado. Las semanas se toman como años, o sea, 70 semanas de año. Cada semana corresponde a 7 años. Dice en el verso 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El primer lapso de semanas transcurre en un periodo de 50 años, 49 años propiamente dichos, que corresponden a 7 semanas de años, o sea, 7 por 7, 49 años. Habla de un decreto. Este decreto fue promulgado por el rey Artajerjes, un rey medo-persa, cuando les permite a los judíos volver a la ciudad en tiempos de Nehemías, Esdras, Zorobabel. Ellos regresan con una misión de parte de Dios para darle cumplimiento a un plan, un propósito de Dios: restaurar la ciudad y reconstruir el templo que había destruido Nabucodonosor 70 años atrás, cuando los llevó cautivos a su ciudad. ¿Sí? El cautiverio babilónico, que duró 70 años. Esto se da en el año 445 antes de Cristo. O sea que los primeros 49 años, que corresponden al grupo de 7 semanas de años, los podemos contar así: 445 al 396 antes de Cristo, cuando se termina la reedificación de la ciudad y la restauración del templo.
De ahí tienen que transcurrir otro grupo de semanas de años que van de esta manera, desde el año 396 hasta el año 33, cuando el Mesías es sacrificado en la cruz. Cuando el Mesías es sacrificado, pasan 62 semanas de años adicionales. Y esto, sumada a los 49 años anteriores, exactamente da 483 años. De modo que desde que sale el decreto para restaurar la ciudad santa y el templo, hasta la muerte del Mesías en la cruz, transcurren 483 años. Desde el año 33 hasta el presente, falta una semana por cumplirse, la famosa última semana de Daniel, que no se ha cumplido. Es el pequeño espacio de tiempo profético que falta por cumplirse, que corresponde solamente a 7 años, la última semana. ¿Qué está sucediendo? Históricamente hablando, estamos en el tiempo de la gracia. Desde el año 33, cuando el Señor Jesucristo dejó constituida la iglesia hasta el presente, este espacio de tiempo largo, casi de 20 siglos, corresponde a la época de la iglesia, cuando el evangelio es predicado para alcanzar a los pueblos gentiles y al pueblo de Dios, una parte de ellos que ha recibido el evangelio también durante este tiempo. Pero principalmente es el periodo de la gracia a los gentiles. Aún no termina. ¿Cuándo va a terminar este periodo de la gracia? La dispensación de la gracia se conoce. Este periodo va a culminar con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia suba y se encuentre con el Señor Jesucristo en los aires, cuando suene la trompeta. Al final, trompeta, y yo quiero leer ese verso porque es bastante importante. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. El arrebatamiento marca el final de la gracia, de la dispensación de la gracia, de la edad de la iglesia. Termina, pero también le da comienzo a los 7 años tribulacionales que vienen a continuación del arrebatamiento. Por una parte, culmina la época, los años, los siglos en que se conoce como gracia para los gentiles, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, hasta que termine la plenitud de los gentiles. La iglesia es arrebatada. Aquí el verso nos dice que primero van a resucitar los muertos en Cristo, es decir, todas las personas que murieron en esta edad, este tiempo de gracia, abrazando la fe en nuestro Señor Jesucristo, convertidos genuinamente, arrepentidos, los que murieron así en todas las latitudes de este mundo,
ellos van a ser resucitados primero. Luego los que estemos vivos, o sea, la generación que se encuentre viva sobre la tierra cuando llegue el momento del arrebatamiento. Ellos no han muerto, serán transformados. En un abrir y cerrar de ojos serán transformados. El cuerpo corruptible de muerte se cambia por un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, semejante al cuerpo del Señor Jesús resucitado. Igual, Él fue las primicias de la resurrección. Y así como Él resucitó de entre los muertos, todos los que mueren en Él serán resucitados también. Y la generación que esté viva será transformada. Pasará de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo de muerte, a un cuerpo inmortal. Y la iglesia se encontrará con el Señor en el aire. El Señor no desciende hasta la tierra en esa oportunidad. Nos espera. Mejor, la iglesia espera al Señor en el aire. Esa es la reunión con el Señor. Y posteriormente al arrebatamiento de la iglesia viene lo que se conoce como la última semana de Daniel, la semana que falta. O sea, los 483 años que terminaron con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, comienzan a recontarse, por decirlo así, 7 años más para completar los 490 años que señala el tiempo profético que Dios le da al profeta Daniel en el contexto que estamos estudiando. Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por supuesto que el diablo va a tratar, como siempre ha tratado, de desvirtuar las verdades proféticas de Dios, ¿sí? Distorsionarlas. ¿Para qué? Para que la gente se extravíe de la fe. Los que hemos creído nos extraviemos. El diablo siempre buscará eso, ¿sí? Por eso dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque el diablo va a usar muchas estrategias para desviar la atención de los santos del verdadero propósito que tiene Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este tiempo tribulacional, los 7 años, que son juicios terribles de parte de Dios contra la humanidad, no vendrán sin que antes se den unos hechos que son la exacerbación del pecado de la humanidad, la rebelión, la apostasía del hombre contra Dios. El Señor dijo en el Evangelio de San Mateo 24, que como en los días de Noé, así serán los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en los días de Noé la gente se casaba y se daba en casamiento, compraban, vendían, es decir, estaban entregados a lo mundano. Hay algunas palabras que se me dificultan pronunciarlas. Bueno, estaban entregados a vivir mundanamente. El hombre no es nuevo,
desde allá, desde esos tiempos hasta nuestros tiempos, la humanidad siempre ha vivido en contravía a los propósitos de Dios. Por eso es que el Señor dice que como en los días de Noé, ¿sí?, como en los días de Noé, así será los últimos tiempos. El verso 5 del capítulo 6 de Génesis dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso vino el juicio del diluvio, que se los llevó a todos, excepto a Noé y a su familia. Del resto todos perecieron. Y así van a ser los años tribulacionales. Prácticamente el libro de Zacarías nos dice concretamente en Zacarías 13:8 nos dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Pero esa tercera parte de la humanidad que va a quedar en esos años tribulacionales, esa tercera parte, dice el verso siguiente, será sometida a fuego, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Entonces, estos años tribulacionales van a llevarse a las 2/3 partes de la humanidad. Eso es terrible. Eso quiere decir que si el planeta tiene, supongamos, 9.000 millones de habitantes, 6.000 millones van a morir. Ninguna guerra de las que ha registrado la historia humana ha cobrado ese número de víctimas. Se quedan cortas. Ninguna catástrofe o conjunto de catástrofes naturales, llámense terremotos, inundaciones, tifones, tsunamis, etcétera, etcétera, ha cobrado esa cantidad de gente. Entonces pensemos que esos años tribulacionales, que son 7 años, y que la segunda mitad de esos años es la peor, es la zona roja, ahí se acentúa todo. Eso la humanidad no lo ha visto, no lo ha registrado. Y es que el Señor lo dijo: si esos tiempos no se acortaran, nadie se salvaría. Pues bien, la iglesia ya no va a estar ahí. La iglesia que sube, la iglesia que es arrebatada, es la iglesia fiel. Ahí también tenemos que poner un énfasis importante, porque cuando hablamos de iglesia no estamos diciendo que todo lo que nosotros entendemos por iglesia va a ser arrebatada. El Señor dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es la forma continua de estar humillados delante de Dios. Es decir, no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Sometiendo nuestros pensamientos a Dios. Viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Siendo una iglesia espiritual, una iglesia en avivamiento, una iglesia dedicada, consagrada. Esa es la iglesia
la cual va a ser arrebatada y librada de la ira venidera. Pero si tomamos la iglesia indiferente, la iglesia sin compromiso, la iglesia infiel, la iglesia que piensa en enriquecerse materialmente para este tiempo sobre la tierra, esa es la iglesia que se va a quedar. Entonces tenemos dos modelos de iglesia en Apocalipsis. Son 7 modelos, pero vamos a entender que hay 2 modelos específicos. El primero es el modelo de Filadelfia. La iglesia débil, la iglesia pequeña, la iglesia que pasa desapercibida, que es despreciada por los hombres, la iglesia que predica el evangelio del reino, la iglesia que no pone su vista en los intereses mundanos, la iglesia que no piensa en enriquecerse, sino en cumplir el propósito y la voluntad de Dios. El Señor le da una promesa a esa iglesia, y la promesa está en Apocalipsis 3:10. Y el otro modelo de iglesia es la Odisea, que es la 7ª iglesia de las 7 que están en Apocalipsis. El número 7 bíblicamente representa culminación y perfección. O sea que es la última iglesia en el periodo de la independencia de los hombres de Dios. La historia de la independencia, o sea, los hombres hacen su voluntad. Y esta iglesia expresa eso. Es la iglesia humana, es la iglesia enfocada en lograr los intereses humanos. Esa iglesia, si no se arrepiente de sus pecados, esa iglesia se queda en la tierra y créanme que la van a pasar muy mal. O sea que eso de ser indiferente, eso no le conviene a nadie como cristiano. Porque el Señor dijo, estarán 2 mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Simbólicamente está hablando de que no todos van a subir. ¿Sí? También lo representa en Mateo 25, cuando el Señor nos dejó la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes 5 de ellas sensatas, prudentes, que se aprovisionaron del aceite, y otras 5 vírgenes descuidadas, indiferentes, apáticas. Ahí está representando 2 modelos de creyentes. El que cree, el que es espiritual, el que se dedica, el que se consagra al Señor. Y el otro que es indiferente, que dice tener piedad, dice ser cristiano, van a la iglesia, pero que en el corazón no están comprometidos con el Señor, no le obedecen al Señor, no se niegan a sí mismos, ¿sí? Buscan lo suyo, porque aprovisionarse de aceite es precisamente eso, ¿sí? Tener al Espíritu Santo en uno, vivir de acuerdo al plan de Dios. Entonces no tenemos que dejarnos mover fácilmente, debemos estar firmes, perseverando, buscando el rostro de Dios, haciendo ajustes a nuestra fe
autoevaluándonos, diciendo qué estamos haciendo mal, qué hemos hecho mal, corrigiendo, buscando siempre la humillación, porque vivir en santidad es vivir humillado. ¿Sí? Eso es tener el aceite, y el aceite nos va a garantizar en un momento determinado, cuando se dé la señal del arrebatamiento, que es la trompeta, al final trompeta, cuando suene esa trompeta, pues obviamente que si yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿usted se quiere ir con el Señor? Usted va a decir que sí. Yo también, por supuesto. Entonces, para asegurar ese viaje glorioso con el Señor al cielo, tenemos que ajustarnos al plan de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu santo nombre, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Te damos el honor a ti. Gracias por enseñarnos, gracias por darnos la visión profética, Señor, porque es bien importante. Tenemos revelación en tu palabra, Señor, de cómo va a ser el desenvolvimiento de la historia de los hombres. Va a terminar el gobierno del hombre sobre el hombre, la independencia del hombre de Dios, y tú vas a volver, Señor, por amor y por misericordia, a poner fin a la prevaricación, al pecado, a expiar la iniquidad humana. Vas a traer la justicia, Señor, la justicia perdurable y duradera. Vas a sellar la visión y la profecía, y tú vas a ser ungido como el santo de los santos, triunfando sobre el diablo, sobre las potestades satánicas. Vas a atar al diablo al final de la gran tribulación. Lo vas a arrojar a una prisión eterna debajo de la tierra, Señor. Y con él también al falso profeta y a la bestia. Y tú vas a gobernar nuestro mundo por 1000 años. Esa es la justicia perdurable. Gracias, Señor. Gracias por proyectarnos a la vida eterna, Señor. Gracias por proyectar a la iglesia, al creyente, no a esta vida que estamos aquí en la tierra, sino a la que nos espera, para que hagamos parte de esa iglesia que va a ser arrebatada, Señor, que es la esposa. Más adelante será la esposa. El Señor viene por la novia, se va a encontrar con la novia, y más adelante la novia se convertirá en la señora elegida que habló el apóstol Juan, a la señora elegida que es la iglesia, la cual va a gobernar contigo al mundo en esos 1000 años. Nos esperan puestos de honor, de sacerdocio. Gracias, Dios. No tenemos palabras para agradecerte tantas bendiciones para el tiempo futuro. Y gracias también por el tiempo presente, porque durante este tiempo también cuidas de nosotros, Señor. Permíteme bendecir a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con acción de gracias. Amén y amén.